No, cualquier cosa, pregunten al chat o desmutense de una. Vamos a estar, creo que es una charla esto también. Y si no, bueno, confío en Lau que me dirá. Bueno, les comparto pantalla. Primero, bueno, cómo abrir un Google Colab. Bastante tranqui. Acá abrí mi cuenta de Google Drive. Y acá en este botoncito que dice nuevo, donde, bueno, tenemos acá para hacer hojas de cálculo tipo Excel, tipo en Word, en más. Tenemos un Google Collaboratory. Hago clic y se va a cargar una página que es un compilador online, que está muy bueno. Tienen que tener cuidado que acá dice conectar, hacen clic, se va a conectar con los servidores en unos segundos. Y bueno, acá ya, cuando no aparece más conectar y aparece la RAM y el disco, ya están listos para programar. No sé, voy a hacer una pavada, 2 más 2. Acá se compiló y bueno, como vimos, habrán visto en el curso de Python, te pongo print mi variable, me imprime el valor, ¿no? Después, en esta sección puedo poner algún dato, alguna hoja de texto, de CSV, de Excel o lo que sea. Acá cambio el título y bueno, esto me queda guardado, lo puedo compartir. Está bastante bueno esto, más que nada porque bueno, no, como no actúa en base a mi computadora, ya hay bastantes cosas instaladas y demás. Bueno, agarramos el curso de NumPy, la primera clase. Medio como les estuve ya contando en la introducción, vamos a ver un montón de paquetes que tienen dos ventajas muy grandes. Primero, nos facilitan un montón el... Mira, me aparece en mi Drive. A ver si... Esta es la página principal de Drive, ¿no? Agregarlo. Acá en el nuevo, en la parte de más opciones, debería aparecerte todas estas opciones. Y en algún punto tendría que estar el Google Colab. Como cuando abrimos una hoja de texto, ¿no? Bueno, acá hay un montón de paquetes que nos dan dos ventajas muy grandes. Por un lado, vamos a implementar algoritmos que son muy complejos muchas veces, algunas veces no, pero incluso las veces que no son algoritmos tan complejos están muy optimizados, ¿sí? Acá les adjunté un poco de documentación que puedan ver, esto de pandas, que vamos a ver en la siguiente clase. Como van a ver, está todo en inglés, obviamente. Acá en cómo comenzar, bueno, acá van a ver los comandos para instalarlo en su computadora si quieren. La guía de usuario, acá hay un montón de cosas que muchas vamos a ver en el curso. Entonces, bueno, uno cuando, acá hay ejemplos, está muy, muy, muy documentado, explicado todo esto. Así que, nada, en algún momento tienen que usar algún paquete de Python, ponen en Google, por ejemplo, pandas, así, pandas, y lo primero que les aparece es esto, ¿no? Un panda animal incluso. Y no sé, tienen alguna duda en particular de pandas, pandas, cómo hacer tal cosa, si puede ser en inglés mejor, obvio, directamente lo trae a esta página. Acá a la derecha, a la izquierda, tenemos un montón de documentación con todas las opciones que tiene, con ejemplos, cosas que podemos copiar y pegar, ver cómo se analizan, así que está muy buena toda la documentación detrás de lo que es el código abierto. Acá en NumPy, que es lo que vamos a ver hoy, que ya tengo cosas abiertas acá para chusmear. Después acá tenemos por encima Matplotlib y Seaborn, que son básicamente paquetes para hacer gráficos, hacer visualización de datos, que lo vamos a ver en la tercera clase. Vamos a ver rápidamente algún ejemplo para ver qué se puede hacer. Se pueden hacer, bueno, justamente lo que vamos a ver hoy en AMPI, también sirve la base para hacer imágenes y demás. Como le digo, acá está todo súper documentado, cómo hacer plots así de líneas, histogramas, gráfico de caja, además. Después hay GeoPandas, que básicamente es un módulo para hacer un análisis geográfico.
que es re complejo, es todo un mundo, AstroPy, por ejemplo, para los que estudiamos astronomía, SpiceEye, que es un módulo más que nada para usar de análisis, de álgebra, también de física, que está bastante bueno, que lo vamos a ver también. Y los dos últimos que agregué como ejemplo son módulos, paquetes que se suelen usar en Machine Learning. Como pueden ver acá hay clasificación, regresión, clustering, que lo vamos a ver con Pablito. En particular nosotros vamos a hacer una regresión lineal. Entonces es tan pavo como entrar a la documentación, regression. Y bueno, acá al costado y acá en medio tenemos todas las opciones que hay. Si nos metemos a modelos lineales, nos lo explica todo con completitud y bueno, vamos a usar esto en la última clase, ¿no? Bueno, vimos un montón de cosas que hay en los paquetes. Disculpa, ¿cómo Sí. hago para agregar el NumPy en mi Google Colab? En el El Colab archivo ahí ese que va. tenemos ahí. Sí. Para importar cualquiera de estos paquetes en el Colab, siendo que el Colab es ya un compilador online, hay que usar estos comandos, ¿sí? No, perdona, quiero decir, o sea, lo que vos estás mostrando en pantalla, que sería Sí. como la clase, yo la puedo abrir en mi Colab con O todos sea, los yo te tengo paquetes que ahí. compartir esto. Ah, tenés que compartir eso, El está Colab te bien. lo tengo que compartir, que después se lo compartimos desde la franja. Esto es una hoja de texto, digamos, esta notebook, que nada, después se lo puede ir compartiendo y demás, ¿sí? Ah, listo, Pero listo, gracias. dentro del Colab de cada uno, sí podemos comenzar con estos comandos, ¿sí? Por ejemplo, acá agarré algo de SAMPy, ¿sí? Como ejemplo de cómo traer ciertas cosas de los paquetes ya armadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero traer el número pi, una opción que tengo, que es la que más se usa en general, es poner import, el nombre del paquete, as y un seudónimo que voy a usar para programar, ¿sí? SAMPy, de vuelta el nombre del paquete, si yo quiero usar AstroPy, tengo que poner AstroPy, si quiero usar NumPy, hay que poner NumPy, y as, el nombre que yo quiera acá, es como lo voy a denominar. Yo lo denominé SIM, ¿no? Porque muchas veces se usan convenciones por esto, ¿no? Entonces, una vez que tengo toda la información del paquete en estas tres palabras, en estas tres letras, se le pone un punto y después el comando del que quiero acceder. ¿Sí? Entonces pongo mi paquete y si yo quiero acceder al módulo pi, pongo punto pi y acá lo tengo. ¿Sí? Después, si yo quiero acceder, por ejemplo, al número pi propiamente dicho, justo para lo que es este paquete, tengo que ponerle punto, eval, paréntesis, y acá tengo el numerito, ¿sí? Si quiero solamente algunas cosas dentro de los paquetes, otra forma que tengo es desde, ¿no? From, la especificación que yo quiera, ¿no? Fíjense que, como acá arriba, para ir metiéndonos adentro de los módulos usamos puntos, ¿sí? Dentro de SAMPy voy a la parte de física, de la parte de cuántica y de la parte de constante, puedo importarme esta constante que es h partida de la constante de Planck, ¿sí? No importa qué es para ver cómo nos podemos ir metiendo adentro. Una pregunta. Sí. Ese, bueno, SAMPy.physics.quantum, en la página de SAMPy aparece como, digamos, cómo importar una. O sea, si yo Sí, sí, quiero sí. importar el X número, me sale que es el SAMP. Ah, eso, Acá ese, está listo, todo. listo. Acá Listo, está bien, bien, todo. Se bien. meten acá e incluso hay datas, acá hay un montón de cosas, pero nos vamos a ir metiendo, no sé, por ejemplo, me estoy metiendo cualquier cosa, ¿eh? Bajo y generalmente en muchos lugares hay directamente ejemplos, ¿sí? Ustedes si por ejemplo buscan, que quiero que hagan esto, ¿sí? Siempre que programan, la mayor parte del tiempo van en Python, por lo menos, en vez de escribir código, busquen el código, ¿sí? Ya están muchas de estas cosas armadas. Busquen cómo importar pi en SAMPy, y les va a aparecer este comando o algo muy parecido, ¿sí? Ahora, en esta otra manera, que solamente estamos importando hbar, fíjense que yo no tengo que poner sim.algo, sino que ya directamente tengo que en hbar está guardado el contenido dentro del módulo, ¿sí? Ahora, yo por ejemplo acá les tengo abierto una página que es W3School, que es muy conocida, y bueno, básicamente es una página de aprendizaje gratis
de un montón de lenguajes de programación, ¿no? Entonces me puedo meter en Python, acá hay un montón de cosas, de todo, ¿sí? Eso también, hay de tutoriales de NumPy, de Panda, de SciPy, de Matplotlib, de Machine Learning, ¿sí? Acá lo que más voy a insistir, que es justamente la misión que tengo dentro de lo que es un Python avanzado, que es mundo infinito, es que sepan que todo esto lo pueden encontrar en Internet y es la misión que tienen que tener, ¿sí? Porque si no se van a volver locos intentando deducir todos solos. Bueno, comencemos con NumPy, ¿sí? Antes, en el curso básico, capaz ya lo saben, se pueden definir listas de lo que es, dentro de lo que es Python, ¿sí? Que es agarro un corchetito, le pongo valores, ¿sí? Ahora en NumPy vamos a tener una nueva entidad que es un array, ¿sí? Que puede tener la cantidad de dimensiones que queramos. Ahora, tiene una ventaja muy grande lo que es NumPy frente a hacer una lista en Python, y es, más allá de toda la ventaja de optimización del propio código que tiene, por ejemplo, si voy a hacer el promedio de los valores que tiene, no solo me simplifica mucho cómo escribirlo, sino que me lo optimiza, sino que es un ente que estaba vectorizado, ¿sí? Ahí vamos a ver más abajo qué significa esto. Pero bueno, acá les dijo una referencia, básicamente, pero es lo que estuvimos hablando. Es un elemento de n dimensiones, es fácil de calcular para hacer álgebra lineal y demás. Y tiene otros módulos dentro de lo que es NumPy, ¿sí? Bueno, fíjense. ¿A qué importa NumPy? ¿Sí? Si quieren, vayan escribiendo esto para que lo vayan haciendo en sus collabs. Import el nombre del paquete, como. Acá pueden poner el nombre que quieran, pueden poner, no sé, Lucas, su nombre o cualquier cosa. Se estandariza que siempre se use NP para NumPy, ¿sí? Después, por ejemplo, para pandas, PD, por ejemplo, ¿no? Yo lo usé NP porque es el estándar, ¿sí? Entonces, bueno, como dije, acá tenemos una lista de Python, por ejemplo, y si desde una lista de Python tengo ganas de pasar a lo que es un array, tengo este módulo, ¿no? Fíjense acá, como saben, agarro ese paquete de memoria con el nombre que yo quiera, uso el módulo que tengo acá arriba, np.array, y entre paréntesis, la lista que yo quiero convertir en array, ¿sí? Y acá le imprimí, fíjense que es, a primera instancia se ve que es como lo mismo. Pero veamos que no, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos una tupla, una lista. Ahora, ¿qué pasa? Yo no puedo sumarlo como viene, esperando que sea algo vectorizado, por ejemplo. Vemos que si sumo lista más lista, me las concatena, ¿sí? O si, por ejemplo, yo a lista le sumo 2 simplemente, tengo un error. No tiene sentido a una tupla sumarle un 2. O si la hago por 2, fíjense que básicamente me las concatena también. Tampoco puedo hacer una lista por sí misma, una lista al cuadrado. Ahora, en cambio, toda la ventaja que está vectorizado, los arrays, sí que los puedo sumar y no se me concatenan, sino que me hace elemento por elemento, como una operación vectorizada, ¿no? También le puedo sumar 2, y fíjense que me va a sumar 2 a cada elemento, o puedo hacer, por ejemplo, el vector por sí mismo, o por otro vector, ¿no? Entonces fíjense, 0 por 0, 0, 2 por 2, 4, y así con todos los demás valores de los vectores, ¿no? Acá justo estamos hablando de vectores, puedo tener matrices o tensores de n dimensiones, que esta lógica opera exactamente igual, ¿sí? Bueno, acá básicamente para ver que tengo en cada tipo de variable, uso type, vemos que el Python list es una lista, y en myArray tengo un array de dimensión n, simplemente, ¿sí? Con la operación len vamos a poder ver cuál es el largo del array, las dimensiones que tiene, y vamos a ver cómo accedo a los valores dentro del array, ¿no? Que esto es un poco de lo que es la manipulación de lo que a priori serían bases de datos, o en este caso un vector muy simple, pero que bueno, a la hora de tener arrays o data frames o matrices muy grandes es bastante útil. Bueno, por un lado tengo la versión más simple que nos podemos imaginar, que es poner un corchete y el índice de lo que estoy buscando, ¿sí? Recordemos que en Python están como corridos, los índices comienzan desde cero, entonces
mi valor en el índice 0 va a ser el primero de todos, ¿sí? El 1. Una ventaja que tiene el array es que puedo poner -1 y me va desde atrás en la lista. Fíjense que acciono el número 3 cuando pongo el argumento -1. Y puedo poner una gama bastante grande de cosas dentro de lo que es la búsqueda de valores dentro de un array, ¿sí? Por ejemplo, acá puse len, my array, o sea, el tamaño que tiene mi array, -1, ¿sí? ¿Qué pasa? Vemos que tengo el último de los elementos. Entonces, si yo, por ejemplo, agarro esto, le saco el -1, voy a tener un error justamente porque me estoy pasando del tamaño del array, ¿no? Porque este len nos da la longitud total. Y el index dentro de los arrays comienza desde 0, ¿no? Entonces me estaría pasando. Bueno, una ventaja que tiene Colab, que no la mencioné, es que, bueno, ustedes para acceder a nuevas celdas ponen su mouse acá encima, ponen código, abren las que quieran, y también tenemos la opción de texto. Y esto no sé si alguien conoce LaTeX acá, que es un tipo de formato, se maneja con eso, y si no, bueno, es bastante sencillo escribir, no sé, hola mundo, por ejemplo, hago clic afuera y ya me queda acá grabado como un bloque de notas, ¿no? Bueno, vamos a ver algunas funciones especiales y ver cómo voy agrandando la dimensión de los arrays. Por ejemplo, si directamente quiero un array que sea de ceros, pongo np de vuelta al módulo, punto ceros. Acá pongo la dimensión que quiero, ¿no? Quiero que tenga 10 lugares, y el tipo, ¿no? Que sea un integer, simplemente. Después, si quiero que sea una matriz, en este lugar tengo que poner un paréntesis de lo que quiero, ¿no? Hagamos un ejemplo de cómo buscar esto, ¿no? Pongo np.zeros, es lo primero que me aparece, y acá me aparecen todas las opciones que tiene, ¿sí? Insisto que esto está súper documentado, me dice cómo declararlo y qué va dentro de cada argumento. No sé si vieron más o menos cómo se declara una función en lo que es Python. Esto funciona bastante parecido, ¿sí? Esto no es una función, estos son paquetes que están orientados a objetos, es otro mundo, no importa. Pero lo que tienen que saber es que dentro de este paréntesis hay diversidad de cosas que podemos meter o no, ¿no? Después, dentro de todo este mundo de la documentación, se aclara qué es cada parámetro, con ejemplos incluso. Y abajo de todo nos da ejemplos. Así, nada, nos hacemos una idea de cómo poder buscar rápido, si por ejemplo alguien tiene una duda de cómo funciona np.zeros, lo buscan en internet y aparece todo, ¿sí? Si quiero un tensor de orden 3, por ejemplo, le agrego acá 3 dimensiones y vemos cómo me aparecen estas 3 dimensiones. Yo le puedo agregar la cantidad que yo quiera, me lo va a ir armando, ¿sí? Así que esto puede crecer tanto como queramos. Bueno, y como un ejemplo, acá puse también una raíz de 1, que puede ser bastante útil cuando queremos hacer algo de recurrencia. A este array lo puedo multiplicar por el número que quiera y me queda de ese número, por ejemplo, ¿no? Con los ceros, si lo multiplico por algún número, se me queda todo cero. Bueno, volvamos a las 3 formas de acceder a valores acá, que una particularmente es muy útil para lo que es el análisis y obtención de datos dentro de lo que es una matriz de valores. Tenemos 3 maneras principales. Una es el slime, que es básicamente lo que habíamos visto antes, de manera simplificada. Acabo poniendo un valor simplemente, pero es un poco más general. Fijemos en este ejemplito que tengo acá. Este primer valor que va en el primer corchete es donde quiero comenzar, ¿sí? Dentro del índice. Pongo 2 puntos. El segundo valor va a ser el final de mi recorrido, ¿sí? Y este tercer valor, después de un segundo 2 puntos, va a ser el paso que voy a hacer, ¿no? Por ejemplo, en este caso, como tengo un -1, me va a ir en reversa, ¿sí? Es como cuando hacíamos un for en programación, podemos poner que de qué a qué quiero que me recorra los valores y el tipo de paso, ¿no? Acá puedo poner -1, si no pongo nada desde 1,
Puedo poner 2 y me da paso de 2 en 2, pensémoslo como un for, ¿no? Después el fancy index, que básicamente es meter directamente una pequeña tupla dentro de lo que son los arrays, ¿no? Esto no se suele usar mucho generalmente, pero existe. Y el booleano, que este es extremadamente útil, porque, bueno, generalmente la búsqueda que vamos a buscar hacer, que vamos a hacer dentro de lo que son las matrices de datos, tiene alguna relación booleana, lógica, ¿sí? No sé, por ejemplo, cuando quiero buscar algunos layers, algún valor extremadamente atípico, puedo buscar alguna cota superior o inferior que no se vaya tanto de la mediana, del promedio, y me va a dar todos esos valores. O, por ejemplo, no sé, quiero sacar todos los números con coma, o todos los números pares, o quiero buscar alguna relación en particular, puedo concatenar muchas relaciones lógicas, como se hace en un if, literalmente, y obtengo directamente todos esos valores. Bueno, pongamos un ejemplo, ¿no? Yo si pongo np.arrange 10, directamente me va a hacer un array del 0 hasta el tope que yo le ponga, ¿no? Sin incluir. Entonces acá tengo un array del 1 al 9, del 0 al 9, ¿sí? Esto es más o menos lo que les comentaba antes del tipo slime, cómo tener valores. Por ejemplo, acá les pongo el ejemplo de estar igual a 1. Fíjense que acá en el del medio no puse nada, ¿no? Entre los dos puntos. Eso generalmente como en programación se toma que, bueno, estoy tomando todo, ¿no? Comienzo desde el índice número 1, o sea, desde el 1 que está acá, ¿no? Porque el 0 es el índice número 0. Y quiero que me vaya haciendo pasos de 2 en 2. Y no tengo ningún tope, o sea que agarro todo el array. Entonces, si comienzo desde el 1, le hago pasos de 2 en 2, tengo el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. ¿Sí? Acá les puse otro ejemplo, que no comienzo de nada en particular, ni termino en ningún punto en particular, o sea, estoy tomando todo el array, y quiero que haga pasos de -1. O sea, lo estoy recorriendo al revés, como lo ven acá impreso. Un ejemplo de fancy, acá de paso meto todo lo que es un mundo aparte encima, que es la generación de números aleatorios. No sé si capaz alguien conoce el método Monte Carlo para simulaciones y demás. Bueno, se pueden generar números aleatorios muy fácilmente. En este caso, lo hice con NumPy. Hay un montón de módulos que tienen generación de números aleatorios. Estamos viendo NumPy hoy, así que me quedo con este. Pero bueno, no es el que se suele usar generalmente. Hay un módulo que es Stats Model, Stats de estadística, que se suele utilizar mucho más, que lo vamos a ver más adelante. Fíjense rápidamente cómo es esta declaración. Declaro una semilla generadora de números aleatorios. De esta manera, simplemente armo un generador, declaro el tamaño de lo que yo quiero crear, de una matriz, de un tensor, de un vector, y después llamo mi matriz, mi variable, esta semilla generadora, punto, el tipo de distribución que yo quiero, que es una distribución uniforme en este caso, o sea, no hay ninguna preferencia, ni ninguna tendencia en ningún estilo, y después tengo entre qué valores mínimos y máximos quiero tener de mis valores aleatorios, en este caso totalmente arbitrario, elegí del 0 al 100, y después el tamaño, que es lo que les pasé por acá. Entonces fíjense, tengo esta matriz de 3 por 4 que tiene valores con decimal, también se pueden tener valores enteros, que lo vamos a ver un cachito más adelante, de valores que van entre 0 y el 100 simplemente. ¿Sí? Acá puedo poner el número que yo quiera, y tan grande como yo quiera, igual que en el tamaño, ¿no? Insisto que acá estamos viendo ejemplos chiquititos, ¿no? Después vamos a ver ejemplos mucho más grandes que tienen un poco más de gracia. Teniendo esta matriz, veamos cómo es esto del fancy index. Por ejemplo, si quiero agarrar el primer ítem de todos, pongo el 0, 0, como una matriz común. Entonces fíjense cómo funciona el fancy index. Yo acá declaré una variable porque sí, que la llamé filas, porque son las filas que quiero obtener, y quiero que sea la número 0 y la número 2 dentro de lo que es el index. Entonces simplemente pongo esta tupla dentro
de lo que sería el buscador de índices de mi variable, y fíjense que me devuelve. Me devuelve la fila número 0, que es la primera de todas, y la número 2, que es la última. ¿Sí? Ahora, si yo en vez de filas quiero columnas, es análogo esto, ¿no? Pongo columna 0, 1, que perfectamente puedo poner esto acá adentro, sin más. Pongo un 2 puntos para representar que tomo todas las filas, coma, las columnas que yo quiero, ¿no? Acá pongo todas estas columnas. Entonces me devuelve la columna del índice 0 y la columna del índice 1, simplemente, ¿sí? Y acá, para dar un ejemplo de completitud, si pongo 2 puntos en ambos lados, obtengo toda la matriz completa, ¿no? Cuando yo pongo en 2 puntos, sin nada más, no discrimino absolutamente nada. Yo puedo poner valores acá adentro que me los vayan a ir acotando, pero bueno, esto depende de qué queramos hacer. Y nos queda ver el ejemplo de la máscara booleana, que es el que quiero capaz hacer más énfasis por lo útil que es. Acá tengo un array que tiene estos valores, simplemente. ¿Y cómo funciona la máscara booleana? ¿No? Se harán una idea de, por ejemplo, puedo tener una lista de variables booleanas, o sea, verdaderas o falsas, y esto lo puedo ejecutar con algún comando lógico, simplemente, ¿no? Llamé mi variable máscara a cada valor dentro de mi array egg que sea múltiplo de 2, ¿no? O sea, este es el resto de 2 y tiene que ser igual. Fíjense que el igual es importante porque es un igual lógico que sea igual a 0. Y si yo lo imprimo, me va a dar justamente una lista, un array de qué valores son verdaderos o falsos de mi sentencia anterior. Y si yo dentro de mi array original de egg le meto mi máscara booleana, se va a ver representados estos valores de verdaderos o falsos que tengo dentro de mi máscara, quedándome solo con los verdaderos. Acá lo ejecuto porque estaba probando cosas, entonces fijémonos, ¿no? Lógicamente. El 1 me multiplico con 2, el 5 tampoco, me parece falso, falso, el 6 sí, verdadero, el 7 no, falso, y así. Entonces cuando ejecuto mi vector con la máscara booleana adentro, obtengo solo los valores que eran verdaderos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Yo lo quiero complejizar un poco más, que es este ejemplo que tengo acá. Tengo que poner entre paréntesis cada sentencia lógica y acá el y, porque quiero que se cumplan ambas. Obviamente puedo poner un no o la sentencia lógica que yo quiera. Ejecutando esto, acá tengo toda la máscara lógica anterior y acá estoy pidiendo que sea igual a 6, así que me va a devolver, obviamente, el único valor que sea que es igual a 6, que se ve reflejado en este único true, y cuando lo pongo acá, te aparece solamente el 6, ¿sí? Bueno, vamos a manipular un poco el array, ¿no? Ya vimos diferentes maneras de acceder a valores. Tengo este array que es el que teníamos antes. Yo cuando quiero agregar valores, tengo que usar, o puedo usar, el np.append, ¿no? Que se le agregue lo que sea que yo esté agregando acá, ¿sí? Pongo acá mi matriz, vector o lo que sea, y el agregado. En este caso es un vector, pongo un solo valor y se me ve reflejado acá en este 10. ¿Esto qué pasa? Esto ya lo corrí una vez, lo estoy corriendo de vuelta, por eso se me ve reflejado de nuevo esto, ¿no? Ahora, voy a poner un entorno de ejecutar todas de vuelta. Acá me parece un error porque estos son comandos que no están admitidos. ¿Te puedo hacer una Entonces, pregunta? sí, sí. En el append que vos pusiste, que tiene np.append, ¿tiene alguna Sí. diferencia con el append propio de Python? A priori no, este es un append que viene propio de NumPy, que bueno, intentemos. Algo a tener en cuenta a medida que vamos profundizando en esto de paquetes, es que a veces es un problema mezclar paquetes, ¿sí? Usualmente todos los paquetes están hechos para que sean compatibles con todas las funciones de Python,
Pero nada, NumPy tiene ya este módulo incluido, así que bueno, lo vamos a usar simplemente, ¿sí? Ahora que lo cargué de vuelta, se me ve todo el range de vuelta de 0 al 9, y acá le agregué el 10. Si yo, por ejemplo, sigo dándole a esto, se me van, se me ven más 10 acá involucrados. Después, puedo meter directamente un conjunto de valores que quiero que se vean agregados, en este caso 11, 12 y 13, con este append, de vuelta con el módulo acá, con el vector acá, y se me retornan estos valores, ¿no? Con los valores agregados después. Y si, por ejemplo, quiero borrar el 0, por poner algún ejemplo, tengo que borrarlo desde el índice, ¿sí? Por eso yo cuando pongo acá es que mi matriz delete, 0, se me va a borrar el elemento del índice 0, o sea, el 0 que está acá. Si, por ejemplo, quiero borrar el 2, el 3, el 4, tengo que pensar en qué índices están, ¿no? El 2, el 3 y el 4 están en el índice 1, 2 y 3. 0, 1, 2, 3. Como lo definimos acá, lo ejecuto, se me borran según el índice, ¿no? No según el valor. Esto, por ejemplo, es útil si no sabemos a priori en qué índice están, sacarlos con máscaras booleanas, ¿no? Bueno, este tema de broadcasting no aporta mucho, esto la verdad, pero bueno, es para que lo tengan presentes. De bueno, ¿qué pasa si tengo una matriz y un vector? ¿Los puedo sumar? Bueno, sí, sí pueden sumarlo. Y por ejemplo, ¿qué pasa si tengo, no sé, vectores de tamaño distintos, diferentes matrices de tamaño distinto, se pueden operar entre sí, que bueno, tienen ciertas reglas internas de NumPy, que bueno, tampoco siento que valga mucho la pena meternos acá porque no es lo más usual esto, pero bueno, sí, acá les dejo un gráfico representativo de cómo es la lógica interna, pero no, pueden ir probando y ver cómo queda. Pero bueno, muy raramente, de muy rara vez, vamos a ir haciendo estas operaciones, así que las paso por encima. Quiero que veamos algunas funciones especiales, ¿sí? Que esto es lo más útil que tienen los paquetes, más que nada para análisis de datos. Acá agarré una matriz de 1000 por 4000, un montón, ¿sí? Esto, bueno, lo mismo que estuve hablando antes, un generador de números aleatorios uniforme, que comience de 0, que termine en 100, y acá el tamaño de 1000 por 4000. Sí, acá lo imprimí para ver más o menos. Y esto es lo interesante. ¿Sí? Si, por ejemplo, queremos hacer alguna operatoria dentro de esta matriz, a priori en Python, no sé, a mí a priori se me ocurre hacer un for, ¿no? Que vaya de 0 a 4000 o de 0 a 1000, depende si quiero meterme en columnas o filas, y por ejemplo, si quiero sumar los elementos que están en estas filas o columnas, tengo que recorrer todo esto e ir sumándolo en alguna variable. Bueno, acá ya no. Esta es la simplificación que trae. Si por ejemplo queremos la suma de todos los elementos de esta matriz bastante grande, no hay que meter ningún for ni nada, simplemente si hacemos np.sum, de sumar, metemos adentro mi matriz, directamente acá abajo me dan la suma de todos los números, ¿sí? Bastante útil. Y ahora si por ejemplo queremos la suma de ciertas filas, acá con un cierto índice, hago exactamente lo mismo con mi matriz grande y adentro le paso las filas específicas que quiero. Si quiero, por ejemplo, solo la primera fila, pondría el valor 0. Ahí, a ver cuánto da. Ahora, para lo que es análisis de datos en general, es bastante útil los métodos estadísticos que hay adentro de cada uno de los paquetes. Particularmente se suele usar mucho más pandas, que está hecho en base a NumPy, son complementarios, digamos. Pero bueno, NumPy también tienen estos módulos. Que, por ejemplo, si quiero el promedio de todo este array, pongo np.min, min de media, promedio, mi matriz, y fíjense acá abajo que me sale cuánto es. Es lógico que me des en cuenta. ¿Por qué? Porque puse un generador de números aleatorios de una estadística uniforme que va de 0 a 100. O sea, sería raro que no me tire 50, ¿no? De promedio.
Ahora, si quiero el mínimo de la primera columna, o de la columna que yo quiera, insisto con esto, con el punto min lo obtengo de una manera muy sencilla, no tengo que usar ninguna estructura de fors o whiles, ni nada por el estilo. Lo mismo que si quiero el máximo de alguna de las filas o columnas, con np.max lo obtengo simplemente. Y por último, acá agregué otra utilidad que hay, que insisto, hay muchas más, hay que meterse a NumPy y buscar lo que uno quiera, o directamente lo googlea y sale. Si quiero el tamaño que tiene el vector que voy a estar operando, una matriz o lo que sea, si es de más órdenes, si pongo np.shape, me da el tamaño que tiene el array, ¿sí? Por ejemplo, a priori cuando yo descargo datos de algún lado, no sé qué tan grande será el archivo. Entonces, bueno, esto rápidamente me dice cuántas filas y columnas tengo. Bueno, acá pongo una pequeña distinción de cómo declarar estas funciones. Acá tengo una matriz de las que tenía antes, del ejemplo del primer ejemplo de los valores uniformes. Y ahora si quiero, por ejemplo, la suma de cada uno de los valores, tengo el ejemplo que puse acá, que declaramos la función y adentro mi array, o ella, este que es el ejemplo que vimos antes, o como una propia operación que tiene mi propiedad de los arrays, ¿sí? Esta matriz es un array y tiene la propiedad de que puedo hacer la suma. Este axis one, por ejemplo, estoy haciendo la suma de cada una de las filas, ¿sí? Si pongo axis igual 0, o sea, que eje me estoy enfocando, me va a dar la suma de cada una de las columnas, por ejemplo. Acá otro ejemplo, ¿no? De cómo se facilita el uso de los paquetes frente al uso de la programación convencional, digamos, de estar yo programando a mano. Perdón, ¿qué era el axis? El axis me hace referencia a qué eje quiero especificar. Por ejemplo, yo cuando uso axis igual 1 me estoy haciendo referencia a que me estoy enfocando en las filas, ¿sí? Si pongo axis igual 0, me estoy enfocando en las columnas, ¿no? Fíjate, acá tengo 4 valores, justamente 4 columnas, ¿sí? Cuando les tiro el comando sum, les pido que me haga la suma de algo. O la suma de las columnas estoy pidiendo con este axis, igual a 0. Ah, está Si bien, tengo el sí. axis igual a 1, me da la suma de las filas, ¿no? 3 valores de las 3 filas que tengo acá. Acá le puse otro extra de esta generación de números aleatorios, que bueno, se suele usar, insisto, mucho en lo que es análisis estadístico de datos, simulación de números aleatorios, estadística en general. Acá hice lo mismo, hice un creador de números aleatorios. Si pongo punto random entre paréntesis, me va a dar un número entero real obviamente real entre 0 y 1. Y si le pongo un valor acá, simplemente me estoy marcando el tamaño del vector del array que quiero generar, ¿sí? Acá puse 22, puedo poner 22,22 y me da una matriz de 22 por 22 y demás, como antes, ¿no? Todo sigue la misma lógica y una ventaja que tienen los paquetes es que básicamente están unos construidos por sobre otros. O sea, como que todos tienen una estructura bastante general, jerárquica, y no suelen tener estructuras muy distintas los paquetes entre sí. Si ponemos mi generador de números aleatorios, punto integers, o sea, entero, estoy especificando que me dé números aleatorios enteros, ¿no? Y acá cuando le especifico low, el valor más bajo que puede tomar, le pongo 0, y high, el valor más alto que puede tomar, que sea 10. Y size, el tamaño del array que quiero generar, que sea 3, por ejemplo, en este caso. Acá puse que es una matriz 4x4, por ejemplo, o 4x4x4, ya en un tensor de tercer orden. Acá pongo un pequeño ejemplo de lo que vamos a ver más adelante, que esto, bueno, se hace en análisis estadístico, bien a grosso modo. Acá generé números enteros, aleatorios, y acá importé dos paquetes nuevos
que es Seaborn y Matplotlib. Este le mostré por encima que son para hacer gráficos de todo tipo, y Seaborn se construye en base a Matplotlib y es mucho más sencillo de usar. En general, tiene una sentencia más corta y son intercambiables básicamente entre los dos. Acá, esto que tengo escrito, después lo vamos a ver en más detalle, pero estoy mezclando los dos paquetes. Es válido, están hechos para que se haga esto. Estoy declarando un objeto, no importa, no se hagan drama, esto se puede copiar y pegar perfectamente, pero al declarar esto, este punto fig, estoy creando la entidad dentro de lo que es mi programa, que es la figura, ¿no? Por eso les pongo fig. Y acá adentro podemos especificar propiedades que tiene mi figura. Por ejemplo, fig size, el tamaño de la figura, que dije que sea de 10 por 5, lo puedo hacer del tamaño que yo quiera. Este SNS, como vemos acá arriba, estoy haciendo referencia a Seaborn, y acá básicamente estoy pidiéndole que tenga un estilo, una decoración de un grid oscuro, que bueno, después lo podemos esto omitir y a ver cómo queda. Después pongo PLT, haciendo referencia al paquete matplotlib, y voy a poner un título, simplemente. Y después, de vuelta al paquete de Seaborn, le voy a pedir que haga un histograma, que plotee un histograma, que es básicamente un contador de frecuencias. Entonces fijémonos cómo queda simplemente con esto, ¿no? ¿Qué hice acá? ¿Por qué veo esto? Voy a checar un poco. Pedí, generé números aleatorios enteros de entre 0 a 25. Entonces por eso me quedan marcados de 0 a 25 simplemente, no tengo valores ni más chicos ni más grandes que esto. Básicamente acá me cuenta cómo la cantidad de números aleatorios de estos intervalos que me fue generado. Dentro de lo que son los histogramas, yo puedo definir lo que son bins, ¿sí? Bueno, acá, por ejemplo, ven, hago clic y ya me aparecen todas las opciones que me da, no importa eso. Insisto que Google Colab es recontra útil también, intuitivo. ¿Ven el ancho de cada una de estas celdas? Bueno, estoy agarrando una cierta cantidad de números, cierta caja, en la cual voy a ir poniendo mis valores, ¿no? Por ejemplo, en este caso que tengo número de 0 a 25, algo que puedo hacer, que es razonable, decir, bueno, ¿cuántos números de unidades entran? Por ejemplo, ¿cuántos unos hay? ¿Cuántos dos hay? ¿Cuántos tres hay? Y demás. Por ejemplo, otra opción que tengo es tomarlos de 5 en 5. O sea, una caja, que es este ancho, pongo todos los números que son o 0, 1, 2, 3, 4, 5. La siguiente caja del 5 al 10, la siguiente del 10 al 15 y así hasta el 25. Por ejemplo, le pongo bins igual a 5. Fíjense que me quedaron justamente de estos anchos, ¿no? Esto ya depende de qué queramos ver en nuestros datos. En este caso, capaz no tiene tanto sentido que queramos ver esto, porque, nada, son datos generados aleatoriamente, como que no hay una tendencia que queramos ver a mayor profundidad. Pero, por ejemplo, hay ciertas cuestiones que queremos ver con más detalle, o hay algún número en específico que nos llame la atención, o alguna clasificación específica que nos llame la atención, entonces, bueno, podemos declarar eso. Ahora, ventaja que tiene, por ejemplo, mezclar estos paquetes, Seaborn nos permite que sea mucho más sencillo hacerle ciertos estilos, declaración de variables. Por ejemplo, para hacer un histograma, tengo que hacer esta declaración simplemente, ¿no? Volvamos que cómo llamar paquetes es siempre igual. Pongo mi llamado, como lo llamé yo, el SNS, punto, el módulo que quiero traer, y adentro, bueno, depende de qué esté hecho, de cómo esté programado cada paquete. Si tengo dudas, pongo seaborn.isplot, vengo en la documentación y vemos que hay una banda de cosas, ¿sí? Yo lo único que me quedé fue con este, que es el único obligatorio de poner, porque si no, no estoy ploteando nada, que es la data que quiero plotear, ¿sí?
Y acá puse el array que había hecho en la celda de arriba. ¿Qué pasa? Fíjense la cantidad, bueno, acá están los bins que vimos antes, la cantidad de opciones que tengo acá. Y un poquito más abajo me aparece cada una de las especificaciones que cada uno, ¿sí? Y más abajo todavía nos da ejemplos encima. Así que, insisto que, bueno, por ejemplo acá, si pongo if, flipper, length, guión bajo, mm, entre comillas, vemos que me lo da vuelta para el costado, el ancho de los bins, no sé, hay una infinidad de cosas. Esto es bastante útil, que acá nos hace básicamente lo que es una densidad de probabilidad, ya calculada dentro de este gráfico. Esto, bueno, está usando datos de pingüinos, pero ya directamente Seaborn nos pone acá arriba qué estamos clasificando de cada lado, que Matplotlib no lo hace, así que no es una ventaja. Eso es lo que nos está apareciendo acá, que bueno, justo en este caso tengo simplemente una tira de arrays, no están clasificados, así que bueno, simplemente vemos esto. Y la ventaja que tiene usar Matplotlib, o sea, usar una librería un poco más básica, un poco más con los ladrillos, es que nos permite especificar con un poco más de detalle qué queremos hacer. Por ejemplo, acá ponemos simplemente el tamaño que quiero que tenga nuestro gráfico, pero si quiero hacer múltiples gráficos, por ejemplo, lo tengo que declarar, o es más fácil de declarar, dentro de lo que es Matplotlib. ¿Sí? Acá estamos haciendo simplemente uno. En la clase 3 que vamos a ver visualización, vamos a meter bastante gráficos entre sí, haciendo gráficos como matrices de 4x4. Acá Y preguntan, sí, y las leyendas, o sea que ahí está, por ejemplo, el azulito es igual cero. sí. Em, ¿De qué depende? ¿De que aparezca una, cinco, ocho o las que quiera? Eso depende ya cómo esté clasificado nuestro array. Es que acá le hago una introducción sin mucho sentido en lo que es un vector. ¿Sí? Si por ejemplo tenemos ya una tabla de Excel o de datos, como está acá mismo, ¿no? Vayamos arriba de lo que es data.penguin, que bueno, lo carga de acá, pero esta tabla de datos de pingüinos, para cada tipo de dato hay otras clasificaciones. Entonces, fijémonos acá que ya nos puede poner la masa de los pingüinos y otros datos de los pingüinos que conozco, y ya lo clasifica directamente Seaborn con el hecho de que estemos usando el paquete, ya lo identifica dentro de los datos. Otra opción que tenemos dentro de lo que es Matplotlib, podemos bueno, justo acá lo tengo armado así, pero en Matplotlib podemos armar dentro de lo que es la declaración del paquete, los labels que queremos que aparezcan, y simplemente se agrega abajo labels true para que sean visibles, ¿sí? Busquemos, ¿no? Histograma matplotlib. Bueno, no nos aparece primero, pero bueno, acá tenemos un ejemplo cortito de todos los parámetros que podemos poner y le podemos agregar los labels con el nombre que queramos, ¿sí? Eso, los labels dependen de o los otros parámetros que tengan en la base de datos, usando Seaborn ya los hace patentes, o nosotros mismos escribiéndolas en una sección label igual tanto, igual seguramente acá Seaborn las tenga ya. Mm, bueno, se puede buscar legend, acá está. Este legend, igual true, es lo que hace que nos aparezca directamente esto, ¿no? Si lo pongo igual false, hace que me desaparezca ese label. Vamos a poner por acá. Acá, si es falso, suprime la leyenda el nombre de las variables. También podemos poner colores. Mira, esto nos lleva a Matplotlib directamente, ¿no? A Seaborn.
para que nos fijemos. Bueno, eso, acá hay una pregunta en el chat. Nos pregunta si es indiferente cómo pasamos los parámetros. Bueno, esto funciona exactamente igual de cómo funciona la función en Python. ¿No? Cuando declaramos una función, ¿no? Def, el nombre de nuestra función, y entre paréntesis las variables, no necesariamente tienen que estar en orden. Por ejemplo, en, en esta sección donde ponemos data igual nuestra base de datos, estamos especificando que nuestro parámetro data van estos números simplemente, ¿no? Justamente fijémonos que una de las variables con la que se declara la función isPlot es data. Entonces yo cuando le pongo el parámetro dentro de la función igual a lo que yo tengo, ya puedo poner el orden que yo quiera, porque Python entiende que me estoy refiriendo a esta variable en concreto. Si no pongo un orden, sí que, sí, si no les pongo, perdón, a qué me estoy refiriendo, sí que tienen que estar en orden, ¿no? Como en las funciones de Python común. Yo puedo poner mi función de Python x es igual a tanto o igual a tanto, o poner algún orden. Bueno, acá preparé un hands-on simplemente para practicar un poquito, para que lo tengan acá guardado, de 3 ejercicios, tranqui para practicar un poco. El primero hace referencia, capaz, a lo que es una búsqueda booleana, ¿no? De una lista de el 0 al 100, imprimir todos los valores pares, a menos que sean a la vez múltiplos de 3. No sé si alguien tiene ganas de reflexionar cómo lo haría esto. ¿No? A ver, a priori, una lista de 0 al 100, ya vimos un poco más arriba con aRange. Suponemos que vaya de 0 al 100, nos aparece directamente ya un array con esos valores. Y si queremos imprimir o obtener, lo que es lo mismo, todos los valores pares, y además que sean múltiplos de 3, algo muy sencillo que podemos hacer es una máscara booleana con la condición de que sean pares y a la vez que sean también múltiplos de 3. Esa máscara booleana, donde sus variables son true o false, los pasamos adentro del array que hicimos al inicio del 0 al 100 y ya lo obtenemos. ¿Sí? En el segundo, el segundo y el tercero medio que ya los hice por encima para que queden acá guardados, porque hice que tengan funciones que no están dentro del módulo que tengo armado acá, para que sea, para también empujarlos un poco a que busquen. El segundo dice, dada la siguiente matriz, devolver una nueva matriz del cuadrado de cada uno de los elementos. Luego, añadir 2 filas extra que sean idénticas a las 2 filas de la matriz. Bueno, acá armé una lista, y esto también hago referencia a lo que dijimos al inicio del curso, de la ventaja que tienen los arrays por sobre la lista de Python, que simplemente puedo poner que sea el cuadrado de mi lista, y ya lo tengo hecho esto, ¿no? No puedo, si hago la lista, el cuadrado de una lista de Python, me sale un error. Y después, si quiero concatenar cierta cantidad de valores dentro de lo que es mi array, una opción que tengo, además del append, por ejemplo, es el concatenate. Acá directamente estoy pasando ya lo que es un array para que se concatene con el array original que tengo. ¿Sí? Fíjense, pongo np.concatenate cuadrado, que es la matriz, el array que tengo acá arriba, y acá le estoy pasando otro array. ¿Sí? A ver, imprimamos este. Este es un nuevo array, que es otra matriz, y con este concatenate básicamente las estoy uniendo como vemos acá abajo. ¿Sí? Y por último, pensé en devolver un array 5 por 3, pero solo con pares de lo que es este mini vector de 1, 2, 3. ¿Sí? Hay otra función dentro de lo que es NumPy, se llama full, o lleno, que, bueno, por ejemplo, acá dice una
mini demostración con valores 5 que al inicio, como casi siempre que vimos en NumPy. Ponemos que sea una 2x2, una matriz 2x2, y quiero que me lo rellene con 5, ¿no? Pongo una coma, separo el argumento 5 y acá me aparece este array. Si no, lo puedo hacer con otros arrays o tuplas. Quiero que me vuelva una matriz 5x3. Es importante que tengamos coherencia en lo que son las dimensiones. En este caso, porque le estoy queriendo pasar ya un array, un vector de dimensión 3. Así que acá pongo, no sé, un 2 y no me salta un error con esto. Y que tengas 5 filas, simplemente, ¿no? Que insisto, todo lo que vemos acá al costadito son un montón de operaciones que ya viene NumPy, tiene esta estadística acá, implicada, ¿sí? Tiene también estadísticas, por ejemplo, de división estándar y demás, que bueno, asumo que nadie sabe estadística acá, así que no me voy a meter, pero que nada, tiene una gama gigantesca de, no solo de lo que es el uso de arrays, que después cuando veamos pandas, ¿que pandas en qué se basa? Básicamente se basa en data frames, en tablas de datos. Y cada una de esas tablas de datos está basado en un ente que se llama serie. Y cada una de esas series está hecho en base a estos arrays, ¿sí? Capaz esta primera clase es un poco, no sé, un poco bodrio, un poco aburrida, pero bueno, es como, quiero ponerte esa semillita de cuestiones básicas de NumPy, que en la siguiente clase con pandas vamos a ver mucho más por encima. Y todo esto que estuvimos viendo acá de NumPy se cumple exactamente igual para pandas y para cualquier base de datos, lo que son las listas booleanas, por ejemplo, que vamos a seguir usando para más adelante. Así que nada, es como una primera aproximación de todo lo que se viene en las demás clases y lo que es análisis de datos en general. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda de esta clase, que bueno, fue cortita, pero para introducir ciertas ideas básicas. Mi duda era cómo es más o menos para crear los arrays, o sea, qué lógica tiene. O sea, el primer número es, es cuántas filas tengo, coma las columnas. Para O crear un array, a ver, tenemos diferentes modos de crear un array, ¿no? Acá al inicio de todo, tengo una lista y si yo le aplico este comando a la lista, ya me devuelve un array, ¿no? ¿Me explico? sí, en este caso es un vector, ¿no? Por la lista, digamos. Sí, pero puedo extenderlo de esta manera, a poner más valores y demás. Y si yo le aplico de vuelta este comando, ya me aparece un array de toda esta dimensión. ¿Sí? Después, Y en ese caso, cada par de corchetes es una dimensión más. exactamente. O Ah, sea, yo ok. sí le agrego acá, haciéndolo rápidamente, no sé, voy a copiar esto. Acá le agrego dos dimensiones dentro de lo que es una matriz, ¿no? Y fíjate que nos queda con la matriz, del largo de cada uno de los vectores, la cantidad de filas y la cantidad de tuplas que mete acá adentro, ¿no? Ah, sí, 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 Sería sí. una cosa así armada, ¿no? Sí. Esta es como una manera, ¿no? Generalmente si queremos hacer esto, generalmente nunca vamos a hacer esto. ¿Pero en qué sentido? En que uno cuando va haciendo su laburo, sus cosas, o quiere hacer una simulación de datos aleatorios, que bueno, este es el ejemplo que quise dejar acá, que puse una matriz de 1000 por 4000, que bueno, esto a mano no lo hacemos nunca, ¿no? Y este generador, ya es un módulo dentro de NumPy. Y NumPy se maneja bajo sus reglas, que son reglas de arrays. Entonces, esto directamente nos devuelve un array, ¿no? Como vemos acá. Imprimo esto, me dice que es un tipo array. Y si no, por ejemplo, si tengo alguna base de datos, de otro lado,
sé, precios de departamento, por ejemplo, me va a devolver algo así, que como pensarán, es re incómodo. ¿Qué sé yo? Yo como que, si tengo una base de datos, me la puedo imaginar como una matriz donde cada columna es algún tipo de dato y cada una de las filas es algún agente, algún elemento. Entonces, por ejemplo, en datos de departamento me puede interesar, no sé, la cantidad de habitaciones que tiene, el precio que tiene, los metros cuadrados, la latitud y la longitud del barrio y demás, que son diferentes tipos encima de variables. Algunas veces son enteras, reales, strings. Este tipo de elemento array es de los más primitivos que hay, que está todo construido en base a este, y tenemos simplemente esta representación de datos que es bastante incómoda. Pero bueno, aunque es incómoda de ver, es bastante fácil de operar con esto. Es la ventaja que tiene. No sé si hay alguna duda más. Bueno, esto después lo vamos a ir subiendo para Una que pregunta. quede. Sí, sí, sí. ¿Se podría usar una máscara booleana en una lista o solo para arrays sería? No, esa ventaja es en una lista propia de Python. No, tiene esa desventaja. Python va a desventaja. Es aplicable, pero es más ineficiente, ponele. Es más fácil de implementar en lo que son arrays Ok, y ok. tablas de datos. Bien. Por ejemplo, a ver si puedo dar una pequeña vista de la ventaja que vamos a tener después usando directamente algoritmos de Pandas, que son tablas de datos. Porque, ¿qué pasa? Justamente cuando tenemos estructuras de datos mucho más complejas, el uso de arrays es muy complicado. Entonces, por ejemplo, en la última clase vamos a ver datos de departamentos de California, que encontré por ahí. Comparto pantalla un cachito de vuelta. Fíjense lo que es esta tabla, que es mucho más linda de ver, que es un data frame, con todos los valores de distinto tipo. Y, bueno, fíjense que el tipo de declaraciones son las mismas. Y es mucho más fácil de operar esto. Y pensar que la base de esto que tenemos acá armado son los arrays que vimos recién. Así que bueno, acá para motivarnos un poquito de que, no sé, esa línea de capaz fue un poco aburrida la primera clase. Bueno, nada, si no hay ninguna otra pregunta, les recuerdo que esto va a quedar grabado, subido y el notebook compartido. Sí, para ver, me preguntan si para ver el formato sí o sí tiene que estar en CSV. Y no, no. Es un TXT, un punto fits o demás. Se puede programar dentro de lo que es Pandas para leer archivos, se puede especificar el punto que estemos utilizando. Sí, después lo vamos a mandar por alguna vía, este notebook. Sí, después vamos a pasar el notebook y también todo esto que estuvo siendo grabado lo vamos a subir al canal de YouTube. Bueno, los saludo y nos vemos el lunes que viene, ¿no? De la semana que viene recién.